Muy buenos días, bienvenidos al primer repaso a la actualidad del día aquí en Negocios Televisión. Arranca en la mañana del lunes 15 de enero en una jornada que se comienza a escribir con plena intensidad, sobre todo con la mirada puesta en el escenario internacional, en los problemas y en la geopolítica que escribe la actualidad de esta mañana, que por supuesto, junto con los grandes asuntos que se viven en el campo, en el escenario de la partida internacional, también esas citas que marcan la agenda internacional y que sin lugar a dudas nos van a hacer mirar a la ciudad de Suiza, ese foro de Davos que arranca hoy, pero que este domingo ya ha tenido unas sesiones preparatorias y en las que todo el protagonismo ha girado en torno a Ucrania. Pero sin embargo, clave en las últimas horas está, por supuesto, lo que está siendo la tensión que se vive en torno a Oriente Medio y por el anuncio que acaba de poner sobre la mesa el ejército de Estados Unidos, que ha confirmado que un avión de combate estadounidense ha derribado un misil de crucero antitanque disparado desde las zonas de los hutíes de Yemen, en los grandes aliados de Irán, y que habría tenido como objetivo un destructor estadounidense que operaba en el sur del Mar del Rojo. Una interceptación que supone un episodio que sube el nivel del temor a que ese escenario de guerra se expanda y que suponga una conflagración regional. Todo esto, por supuesto, mientras en las últimas horas voces internacionales de peso como China ha pedido la convocatoria de una conferencia de paz autorizada a gran escala sobre la guerra en Gaza, mientras los terroristas de Hamas han señalado en un vídeo que van a dar información sobre 3 rehenes israelíes este lunes y piden a Israel que detenga la ofensiva para lograr su liberación. Todo esto mientras Estados Unidos confía en que se dé a cabo un giro en la guerra en Gaza hacia una menor intensidad y, por supuesto, muy pendientes, por supuesto, de lo que está siendo la evolución de esta guerra que este domingo ha cumplido 100 días y con ese mensaje alto y claro que ha puesto este fin de semana, en las últimas horas, el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, que ha advertido que Israel va a continuar la guerra contra Hamas hasta la victoria y que ni siquiera el Tribunal Internacional Mundial de La Haya lo va a detener. Mensaje desafiante, tono firme, en un contexto en el que, además, importante, seguimos vigilantes en torno a lo que está pasando en Europa con respecto a la guerra en Ucrania y los movimientos que se llevan a cabo en torno a las grandes alianzas internacionales. De hecho, Gran Bretaña acaba de comprometer 20.000 militares para servir en toda Europa en lo que van a ser un importante ejercicio de la OTAN en este primer semestre del año, así como buques de guerra y aviones de combate, unos ejercicios que van a marcar el 75º año de la OTAN. Todo esto, como decimos, en lo que es el arranque de esta semana, donde si hay algo clave es el arranque de ese foro de Davos y donde además en las últimas horas, como decimos, se ha llevado a cabo una reunión de asesores de seguridad llegados de 83 países y en los que Ucrania ha dejado claro un mensaje, y es que no va a haber una negociación de paz con Rusia que ponga en juego su integridad territorial y asegura estar preparada para la guerra. Un encuentro en el que además se ha debatido esa fórmula de paz, es la 4ª reunión, fórmula de paz de Zelensky, que ya previamente ha rechazado Rusia, que no ha sido invitada, por supuesto, a esas conversaciones en este marco en Suiza, donde, según ha informado la presidencia de Kiev, el presidente Zelensky va a llegar este lunes y se espera que intervenga en algún momento de ese foro para impulsar las ayudas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Pero si la mirada la miramos en torno a esos actores internacionales con respecto a Rusia en las últimas horas, destaca ese acercamiento con Corea del Norte. Hoy arranca la visita de 2 días de la ministra de Exteriores del régimen de Pyongyang, en un movimiento en el que además, según el Kremlin, se defiende esa visita, a pesar de las sanciones sobre el país, por sus ensayos con misiles. Corea del Norte, que en las últimas horas ha probado un nuevo misil balístico hipersónico de combustible sólido de alcance intermedio
un lanzamiento que ha recibido ya la condena por parte de Estados Unidos, Corea del Sur y Japón. Y por supuesto, mirando a Asia, clave también lo que está siendo la resaca tras las elecciones en Taiwán, porque China ha desestimado el resultado de las elecciones de este fin de semana en la isla, que han dado la victoria al gobernante Lai Ching-te con el 40% de los votos, y ha reiterado que Taiwán nunca ha sido ni será un país. Con todo esto, por supuesto, seguimos muy pendientes de la actualidad de este día, que sin lugar a dudas se escribe por la última hora de lo que ha sido el movimiento del ejército de Estados Unidos en el Mar Rojo. Un avión de combate estadounidense ha derribado un misil de crucero antibuque disparado desde zona de los Hutíes de Yemen hacia un destructor estadounidense que operaba en el sur del Mar Rojo. Según el ejército estadounidense, la intercepción en el aire es el último incidente en este Mar Rojo, donde los hutíes llevan atacando desde mediados del mes de noviembre, atacando el transporte marítimo internacional en una campaña que están justificando en su rechazo a la guerra que Israel mantiene contra Hamás y en defensa del pueblo palestino que se encuentra bajo el asedio en el enclave de Gaza. Un nuevo episodio que sucede a esos ataques aéreos estadounidenses y británicos contra objetivos hutíes en Yemen en los últimos días, que han provocado amenazas de una respuesta fuerte por parte de la milicia respaldada por Irán. En medio del temor a que esa guerra, esa tensión en torno a Oriente Medio sufra una escalada y se convierta en una verdadera conflagración regional, China ha pedido la celebración, la convocatoria de una conferencia de paz autorizada y a gran escala sobre la guerra en Gaza, mientras que el movimiento de resistencia islamista de Hamás ha transmitido un vídeo de los 3 rehenes israelíes y ha señalado que su suerte va a ser revelada este lunes, al mismo tiempo que ha instado a Israel a detener la ofensiva y lograr su liberación. En su visita a Egipto, el ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha pedido la formulación, el dibujo de un calendario específico y una hoja de ruta para la implementación de la solución de 2 estados y el apoyo a una pronta reanudación de las conversaciones de paz entre Israel y Palestina. Y el coordinador de comunicaciones estratégicas del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, asegura que espera que pronto comience una fase de menor intensidad en la operación de Israel sobre la franja en Gaza. Mientras el grupo terrorista de Hezbollah en el Líbano ha subido la tensión, asegurando que está listo para una guerra contra Israel. El ejército israelí, que asegura además por su parte haber pasado una nueva fase de la guerra, centrado en el extremo sur de Gaza, donde casi 2 millones de personas se refugian en tiendas de campañas y alojamientos temporales, después de que la fase inicial se centrase en el extremo norte del enclave. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ha restado importancia a los llamamientos internacionales que piden el alto el fuego, señalando que Israel va a seguir adelante hasta lograr la victoria sobre Hamás y lograr la liberación de los rehenes. Importante porque en las últimas horas seguimos en detalle el estado de salud del jefe del Pentágono. El secretario de Defensa, Lloyd Austin, sigue hospitalizado, siguiendo el consejo de los médicos, pero está participando y comprometido activamente con su papel. El portavoz de Seguridad Nacional, John Kirby, ha declarado al programa Face the Nation de la CBS que Austin ha participado en las discusiones sobre la planificación de los ataques contra los militantes hutíes aliados de Irán en Yemen de los últimos días. Kirby ha aprovechado para señalar que los funcionarios del gobierno no tienen que sentarse y hablar todos los días para tomar decisiones y ha añadido que gran parte del trabajo que se realiza en seguridad nacional se realiza a nivel personal. Austin está siendo tratado desde el 1 de enero en el Centro Médico Militar Nacional Walter Reed por las complicaciones tras una cirugía por el cáncer de próstata. Y ahora, según señalaba Kirby, la fisioterapia es parte de la razón por la que los médicos mantienen a Austin hospitalizado. Y la policía de Londres ha arrestado a 6 manifestantes pro-palestinos que presuntamente planeaban encerrarse en las puertas de la Bolsa de Valores de Londres este lunes. Los arrestos han tenido lugar y se han producido tras la alerta elevada por un periódico británico, The Daily Express, que envió a un periodista encubierto a las reuniones
del grupo Acción Palestina. El plan contra la London Stock Exchange iba a ser parte de una semana de protestas dirigidas a las empresas británicas que han estado, aseguran, ayudando a armar a Israel en la guerra que ya ha cumplido 100 días. Los activistas se pretendían encadenar sus cuellos a las puertas de la bolsa de valores o rociar extintores de incendios y disparar billetes falsos pintados de rojo con pistolas de dinero alrededor de la bolsa de valores. Importante en este escenario las declaraciones del primer ministro israelí. Benjamín Netanyahu ha elevado el tono de su desafío y ha advertido de que Israel va a continuar su guerra contra Hamás hasta la victoria y que nadie, ni el Tribunal Internacional, el Mundial de la Haya, lo va a detener. Discurso desafiante con el que ha querido rechazar y condenar los 2 días de audiencias en el Tribunal Mundial de la ONU, en el que Sudáfrica presentaba la acusación de desafío contra Israel y acusaciones de genocidio por la guerra en Gaza, y pedía al tribunal que ordenase a Israel que detuviera la ofensiva aérea y terrestre como medida provisional. Y Gran Bretaña ha comprometido 20.000 efectivos militares para llevar a cabo su servicio en toda Europa en un importante ejercicio de la OTAN que se va a celebrar en la primera mitad de este año, así como buques de guerra y aviones de combate. El Ministerio de Defensa ha detallado que el despliegue incluye 16.000 tropas del ejército británico que van a estar basadas en Europa del Este. De febrero a junio, un grupo de ataque de portaaviones y aviones de ataque y vigilancia F-35B Lightning. El ejército Steadfast Defender 24 de la OTAN marca el 75º año de la Alianza Occidental. Más asuntos. Ucrania reafirma que no va a haber una negociación de paz con Rusia que ponga en juego su integridad territorial. Asegura que Kiev está preparada para seguir luchando hasta ganar la guerra. Mensaje firme y contundente que ha dado el jefe de la oficina presidencial ucraniana, Andriy Yermak, tras copresidir una reunión de asesores de seguridad llegados de 83 países. Un encuentro que ha sido organizado conjuntamente por los gobiernos de Ucrania y de Suiza en Davos, justo en lo que ha sido la víspera de la inauguración de la reunión anual de ese Foro Económico Mundial este lunes, donde se encuentran además varios ministros y otros altos funcionarios del gobierno de Kiev. La delegación ucraniana ha presentado esa llamada fórmula de paz de Zelensky, de su presidente, que incluye la devolución de todos los territorios ucranianos ocupados por Rusia, la retirada de las tropas de este país y la liberación de los prisioneros de guerra, entre otros puntos. Es la última de 4 reuniones en distintos países donde se ha examinado este plan que Rusia ha rechazado ya previamente. Ahora se prevé que la organización de una cumbre a nivel presidencial para aumentar la presión sobre Rusia y que se pliegue el orden legal internacional. Y este lunes en la agenda está marcado, comienza el foro de Davos y se espera que el presidente Zelensky intervenga en algún momento para tratar de impulsar las ayudas de Estados Unidos y de la Unión Europea. Zelensky llega a Suiza este lunes y va a participar en un momento en el que Ucrania intenta conseguir ese apoyo de sus aliados más fiables a medida que se acerca al 2º aniversario del comienzo de la invasión en febrero de 2022. Según la presidencia ucraniana, va a comenzar la visita este lunes, se va a reunir con los jefes de ambas cámaras del Parlamento, con los líderes de los partidos y con el presidente, con el primer ministro suizo, y participar en el Foro Mundial de Economía en Davos. Importantes en el escenario internacional el acercamiento que se está llevando a cabo entre Rusia y Corea del Norte, fortalecimiento que se queda subrayado por el inicio de la visita de 2 días de la ministra de Exteriores norcoreana a Moscú. Chloe Son-hui llega al país de Putin tras la visita realizada el pasado mes de octubre a la capital norcoreana, Pyongyang, por parte de su homólogo ruso, Sergei Lavrov. La portavoz de Exteriores de Rusia, María Zakharova, ha defendido la visita de la diplomática norcoreana a pesar de las sanciones sobre el país por sus ensayos con misiles. Aseguraba Zakharova que en primer lugar van a hablar de negociaciones, aunque también, asegura, habrá especulaciones en torno a este encuentro, y ha vuelto a acusar a los países occidentales de contar historias de que Rusia siempre se comporta de una manera diferente y que no tiene derecho a comunicarse con Corea del Norte, pero ha subrayado que Moscú tiene el derecho a hacer
lo que considere necesario, teniendo en cuenta el hecho de que constantemente están declarando respeto por el derecho internacional y asegura que no violan desde Moscú ninguna norma, sino que desarrollan relaciones con los socios en diversos ámbitos. Importante en la última hora lo que ha sido la última maniobra y lanzamiento por parte de Pyongyang. Corea del Norte ha probado en las últimas horas un nuevo misil hipersónico de combustible sólido de alcance intermedio. Según ha informado la agencia estatal, el lanzamiento ha recibido la condena de Estados Unidos, de Corea del Sur y de Japón. El objetivo del lanzamiento era probar la fiabilidad de los nuevos motores multietapa de combustible sólido de alto empuje y una ojiva hipersónica maniobrable controlada de alcance intermedio. El gobierno de Pyongyang ha descartado que la maniobra suponga una amenaza o supusiera para la seguridad de los países vecinos. Y con la mirada puesta en Asia, clave lo que ha sido la respuesta de China tras las elecciones de este fin de semana en Taiwán, esa isla, ese territorio que reclama como propio. Pekín desestima el resultado de esas elecciones que vuelven a dar la victoria al gobernante Lai Ching-te con algo más del 40% de los votos. Al no haber logrado esa mayoría, subraya que su gobernante Partido Democrático Progresista no representa la opinión dominante y ha reiterado que Taiwán no ha sido ni será un país. El ministro de Exteriores del gigante asiático redundaba así en el principio de una sola China y de que Taiwán forma parte, y advertía de las repercusiones ante cualquiera que desafíe esta política e intente dividir el territorio. Por su parte, el portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán, Chen Binghua, se ha mostrado tajante y ha proclamado que Taiwán es el Taiwán de China. Y en la lectura más económica clave, la encuesta que ha publicado esta mañana Bloomberg y que asegura que el Banco Central Europeo podría reducir los tipos de interés hasta 4 veces este año. Encuesta de economistas que sigue arrojando una lectura más cautelosa que los inversores. Recortes que estiman en 25 puntos básicos y que comenzarían el próximo mes de junio con nuevas reducciones en septiembre, octubre y diciembre, llevando la tasa de depósito al 3%. Si bien se trata de un movimiento superior a lo esperado en la encuesta del mes pasado, sigue siendo mucho más conservador que los 6 a partir del mes de abril que los inversores están valorando. En cuanto a la previsión de inflación, prevén que se revise a la baja para 2024 hasta el 2,3% y estable en el 2,1% para 2025. Mirando a bancos centrales, el jefe de la Reserva Federal de Atlanta asegura que espera ver una progresión mucho más lenta del control de la inflación en el futuro. Rafael Bostic confirma también que existen aún riesgos de que la inflación se estanque por completo. Opina que los tipos de interés deberían mantenerse hasta el verano para asegurar que los precios no vuelven a subir. Bostic prevé que el objetivo de inflación de la Reserva Federal no se alcance hasta 2025. Y en este momento hacemos una pequeña pausa para publicidad y enseguida volvemos.